Continuamos en este interesante foro Asesores Financieros con la segunda mesa de debate en la que vamos a abordar el trinomio que forman asesores, gestoras y clientes, un trinomio ganador, fundamental para que las inversiones tengan éxito. Me gustaría empezar esta mesa por el escenario tan preocupante que llevamos este año, y me gustaría poner el foco en el cliente, en cómo lo está llevando y sobre todo en lo que pide a los asesores en estos momentos. Capacidad de escuchar, gestionar bien las emociones, transparencia, claridad a la hora de comunicar qué es lo que está ocurriendo. José Luis. Bueno, yo creo que ahora mismo el cliente se encuentra en una tesitura que, aunque no nos lo diga directamente, lo que nos pide es estar. Es decir, nos dice, oye, por favor, necesito que estés a mi lado, necesito que evidentemente me escuches, quiero que empatices conmigo y sobre todo que entiendas la situación que estoy viviendo. Por lo tanto, esa es la primera premisa. Necesitamos estar al lado del cliente. Es evidente y notable que el hecho de que afloren emociones negativas en un momento de pesimismo y de incertidumbre es totalmente lógico, es normal y es entendible. Y por lo tanto esa es la percepción que nosotros estamos recibiendo. Ahora bien, yo creo que el marco lo deberíamos poner, o lo ponemos mucho más ya no en cómo actuar ahora, sino cómo deberíamos haber actuado previamente. Al final, poniendo un caso muy práctico, tengo un cliente en concreto que está ahorrando para su día de mañana, es decir, recibió una herencia, está gestionando su patrimonio y quiere, reembolsarlo el día de la jubilación. Son en torno a 15 años lo que le queda para jubilarse. Llevamos trabajando juntos unos 5 o 6 años. Yo, durante el periodo alcista previo a estas caídas que estamos viviendo ahora, en todo momento le insistía no en que cabía la posibilidad de que el mercado fuese a caer, sino que es que el mercado va a caer. Entonces, lo que tenemos que trabajar es sobre estrategias acordes a que cuando llegue su momento, pues evidentemente el cliente esté tranquilo, sea consciente de que esto puede pasar y que dentro de una planificación financiera hay que trabajar de la mejor manera posible. Y por eso estar al lado del cliente yo creo que es la clave. Gracias. Es el Sherpa que le guía al ascenso a esa cima. Entonces, en ese sentido, por el camino y con esa estrategia común, por el camino pues se van a encontrar hielo, por ejemplo, y entonces, pues yo qué sé, el Sherpa le va a decir, oiga, pues hay que ponerse unos crampones, o este que parecía el camino más recto a la cima, pues a lo mejor hay que bordearlo, ¿no? Porque a veces el camino más recto no es el más sencillo, ¿no? Entonces, y dentro de todo esto, de toda la confianza, pues yo creo que también la transparencia, lo que comentábamos, es muy importante. En momentos como este, yo creo que un cliente te perdona sin ningún problema pues que tuviera una cartera más growth o con renta fija, con algo más de plazo o lo que sea, en la que pues el mercado ha caído y evidentemente pues eso el cliente te lo puede perdonar. Lo que no te puede perdonar en un momento como este es un mal servicio. O sea, un cliente no se te va a ir por una inversión regulera, pero sí por una falta de transparencia o por un mal servicio. Yo creo que en estos momentos es cuando más hay que remarcar pues esos valores, ¿no?, que tenemos que ofrecer. Y luego también pues la formación, ¿no? Tiene que ver, lógicamente, que el cliente tiene que ver que el asesor es una persona formada, no solo con un titulito del EFPA, sino antes se ponía el tema de los médicos encima de la mesa y yo creo que esto es como los médicos. Nosotros nos tenemos que formar continuamente porque vivimos en un entorno cambiante y en ese sentido, pues para poder dar el mejor servicio a nuestro cliente, pues tenemos que estar plenamente informados. André. Yo no soy asesor, pero bueno, desde el punto de vista de una gestora, como BlackRock, somos independientes, no tenemos redistribución, con lo cual nuestra capilaridad de distribuir productos son efectivamente pues redes de asesores y de banqueros, ¿no? Lo que nosotros creemos es que en momentos complicados, yo no estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, que van a existir siempre momentos complicados, hay que preparar para eso, pero la cercanía es fundamental, el contacto directo, tener a alguien con quien hablar, con quien explicar, para entender lo que está pasando, creo que es fundamental. Y aquí nosotros, desde el COVID, pero ahora también, hemos visto pues, un repunte en la actividad comercial pues, importantísimo, en llamadas, en contactos con
con nuestros partners de negocio, y yo creo que esto se aprecia, ¿no? Porque el cliente necesita una contestación inmediata y buena, y si el asesor no la puede dar en ese momento, tiene que venir a nosotros, y nosotros tenemos que muchas veces ir a Londres, Nueva York, para tener esa contestación, con lo cual es toda una cadena de valor que está aquí. Entonces yo creo que tener este diálogo, estas puertas abiertas, es fundamental para tener una respuesta buena, rápida y con calidad, que es un poco lo que estamos comentando José Luis y Gonzalo antes, ¿no? Yo creo. Dentro, Alejandro, de lo que comenta Andrés, totalmente de acuerdo. Al final, muchas veces también tenemos que ver esa escucha de la que hablábamos. Porque al final tenemos que escuchar para entender, no solo escuchar para contestar. Y muchas veces cuando estamos hablando con el cliente, parece que lo que queremos es darle la respuesta rápida, ágil, para poder, digamos, tranquilizarle. Pero muchas veces tenemos que hablar menos y escuchar más. Cuanto más entendamos cuáles son las necesidades del cliente, cuál es su situación y realmente cómo le puedo ayudar, es cuando le aportaré más valor. Por lo tanto, escuchar para entender y no solo para contestar, creo que es clave en un momento como el actual. Gonzalo antes hablaba de la necesaria que es la formación del asesor, pero qué importante es que el cliente también esté formado en situaciones como esta. ¿Qué importancia le dais a la educación financiera? Yo creo que ha habido un cambio brutal desde la crisis del 2008 a día de hoy. Y todo, pues, gracias por una parte a vosotros, ¿no? A los medios de comunicación, por otra parte, pues a nosotros las entidades, y luego también, en tercer lugar, pues a las gestoras de fondos. Yo no sé si habéis entrado en la página de BlackRock, por ejemplo, pero pretendo cero hacer publicidad, pero hay unas estrategias de mercado con contenido en español, un comentario semanal, digamos que eso nos permite, además, poca literatura, quiero decir, renta variable, overweight, ¿por qué? High yield, no, ¿por qué tal? ¿Sabes? Es sencillísimo. Entonces, yo creo que todos estos actores pues están fomentando ese crecimiento de la formación, ¿no? Luego también, yo creo que cada vez hay que hacerlo mucho más, ¿no? Pero también se ha comentado en la mesa anterior, en los colegios, ¿no? Hay fundaciones ya que se encargan bueno, yo he ido a dar conferencias a niños de los colegios para que aprendan a ahorrar con ejemplos súper sencillos. Y bueno, todo esto de la formación, que es fantástico, pero también digamos que a nosotros nos parece, es casi también un arma de doble filo, ¿no? Porque por otra parte, el hecho de que el cliente esté formado, entienda qué es lo que ocurre en los mercados. Y yo creo que por eso se generan menos nerviosismos cuando vienen caídas en los mercados, ¿no? Yo creo que en 2012, 2013, la gente te llamaba como loca, que esto qué pasa, voy a perder todo mi dinero, se va a esfumar mis inversiones. Ahora ya no, esto no ocurre, ¿no? Pero como decía, por esta formación también el cliente es mucho más exigente. Entonces, un cliente agresivo donde el mercado sube un 15 y su inversión sube un 3 en un año, pues antes uno casi sacaba pecho delante del cliente y hoy en día no. Hoy el cliente pues, nos va a exigir un retorno mayor a su inversión en ese sentido, ¿no? André, ¿están los clientes menos nerviosos que, por ejemplo, en marzo de 2020 con la pandemia, con esta crisis? ¿Hemos aprendido la lección de lo que pasó hace 2 años? Sin duda. Bueno, lo primero que decía Gonzalo por esta mención a nuestra página web, yo creo que siempre viene bien, ¿no? Pero a la pregunta sí, sin duda. Y aquí hablo no solo de inversor particular, individual, como los que podemos estar aquí, y también cliente más institucional. Yo creo que hemos aprendido mucho las lecciones de COVID que nos dio. Yo creo que antes también en el panel anterior hablábamos un poco de eso, ¿no? Pero cuando en marzo de 2020 las bolsas caen, desploman un 35%, rebotan otro 50%, quien salió, perdió esa subida, y creo que ha interiorizado muy bien el concepto de invertir a largo plazo, o por lo menos tener un poco de paciencia, y eso se ha visto, yo creo que en lo que estamos viviendo este año. Es verdad que es un año negativo de salidas genéricas, pero mucho menos de lo que podríamos haber esperado si no hubiera pasado un COVID por en medio, con lo cual de las pocas cosas positivas que creo que David antes estaba diciendo, creo que ha sido esa formación o entender que los mercados van y vienen, caídas muy profundas suelen estar después representadas con subidas importantes,
Y a la pregunta anterior de la formación del cliente, sin duda, es el mayor reto que tenemos, yo creo, a día de hoy, es formar el inversor. El inversor se tiene que dejar formar a sí mismo también, pero creo que todos los que estamos aquí, participantes del ecosistema financiero, somos responsables directos de generar esa información por accesible, porque creo que un inversor informado y entendido nos facilitará mucho más a la vida nuestra, pero también a la suya, a sus ahorros y a sus planes que tienen, ¿no? Con lo cual me parece fundamental. Un poco ligado con el tema de la formación y la educación financiera. Me sorprende que Warren Buffett hace poco le preguntaron cuál era la mejor inversión o el mejor activo que él tenía. Y él lo que recomendaba era que el mejor activo era uno mismo. Era la formación en uno mismo. Es decir, cuanto más te formes tú, evidentemente más valor aportarás a tu gente y a ti mismo en materia de inversión. Por lo tanto, es una materia pendiente, por supuesto, la educación financiera, y tenemos una labor muy pedagógica y muy didáctica con nuestros clientes. Es decir, tenemos que trabajar para aportarles valor, ya que digamos que el sistema educativo actual carece de la fuerza para dar esa formación financiera que hoy en día la gente necesita, porque al final, durante todo el proceso educativo, salimos al mercado laboral, nos guste más o nos guste menos, para, entre otras cosas, generar un ingreso, obtener un rendimiento. Pero nadie nos ha explicado cómo gestionar este rendimiento. Nadie nos ha explicado cómo gestionar o pedir una hipoteca en una entidad, cómo interpretar la declaración de la renta y cómo ahorrar para nuestro futuro. Por lo tanto, la educación financiera es clave y tenemos un trabajo fundamental en ello. Tema marzo 2020. ¿Se ha aprendido o no se ha aprendido? Yo estoy de acuerdo, se ha aprendido. Se ha aprendido en el sentido de que si nosotros tenemos una correcta diversificación, si tenemos una visión de largo plazo, sabemos que los momentos de volatilidad siempre van a estar ahí. Y el trabajo que nosotros tenemos que hacer como asesores es, primero, preavisar al cliente y, evidentemente, entender que esos son momentos de oportunidad. Con estrategia, con calma, con tranquilidad, pero si mi objetivo está a 15 años vista, una caída de un 34 no tiene que hacer que yo deshaga mis posiciones, porque asumo una pérdida totalmente irracional que carece de sentido a efectos financieros. Es más, si la aprovecho, en el largo plazo, evidentemente, veré que las rentabilidades son mucho más positivas. Por eso, un foro de asesores financieros es fundamental, porque nuestro trabajo es ese. Estar al lado del cliente, sobre todo en momentos como el actual. De hecho, yo creo que nos nutrimos al final gestoras y asesores. Creo que es positivo que nosotros incitemos al cliente con una buena estrategia a aprovechar momentos como los momentos COVID para paliar ese panic selling, ¿no? Incorporar entradas en los fondos, y también, evidentemente, tenemos el trabajo de los gestores que nos ayudan un poco a cómo interpretar. También es cierto que creo que esto hay que comentarlo, es que después de esa caída del 34 y esa subida tan fuerte que hubo de forma prácticamente inmediata, también nosotros como asesores vivimos un espejismo y esto puede ir en nuestra contra. Es decir, pensar que ahora todas las recuperaciones van a ser en V. Es decir, creo que también dentro de esa educación financiera hay que trabajar que ha habido crisis que han durado 3 años. No es lo normal, pero pueden durar. Entonces, durante ese periodo, estar muy al lado del cliente, evidentemente, para ir ampliando posiciones, siempre que haya una visión en renta variable en largo plazo, para que esa rentabilidad se note en el tiempo. Pero hay que estar al lado del cliente, no solo ahora, sino también antes. Hablamos muchas veces de emociones en momentos de pesimismo, pero la euforia también es una emoción. También tenemos que saber gestionarla. Desde el 2009 hasta hoy, con distintas volatilidades, hemos visto un mercado alcista. Eso hay que gestionarlo también con el cliente. Es algo importante. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, la crisis del 2020 con la crisis que hay ahora. Yo incluso, porque la crisis del 2020 se generó, bueno, fue un cisne negro total. Y ahora ahí cayó la bolsa muchísimo y todos los mercados en general en un momento en el que la incertidumbre era tal que no sabíamos si íbamos a morir, ¿no? Digamos que no sabíamos la magnitud real de este problema. Y como todo en la vida, luego sale a reducir lo que es la vida, ¿no? Que la salud es mucho más importante que las inversiones, ¿no? Digamos, y ya cuando vimos que no nos moríamos, vamos a decirlo así,
pues ya los mercados, digamos, pues prácticamente recuperaron, como ha dicho José Luis, en V. Hoy, pues es totalmente distinto, porque hoy no vemos peligrar la salud, entonces, ¿con qué están preocupados los clientes? Con sus inversiones, no con su salud. Y en ese sentido, sí que veo que, a pesar de que es verdad que al estar mucho más formados y que, bueno, es una cosa que ya se lleva anticipando desde hace bastante tiempo, hay algo más de pesimismo general en este sentido. Andrés, los fondos de inversión se han convertido en un activo preferido para los asesores financieros y cada vez más copan las carteras de los inversores. Por eso las gestoras tenéis un papel muy relevante que jugar ahí. ¿Qué podéis aportar a esta alianza entre asesores y cliente por parte de las gestoras? Mira, yo creo que es verdad. O sea, el fondo de inversión es un vehículo que en España ha estado creciendo en las carteras o en el desglose del ahorro del español medio, ¿no? Que básicamente creo que un 43% está en manos de cuenta corriente, depósitos y efectivo. Y esto suma más de 1 billón de euros, que creo que es la gran preocupación. Luego hay entre unos 15% que está en fondos de inversión y lo demás en otras cosas, planes de pensiones, acciones en directo, bonos en directo, ¿no? Lo que podemos aportar, yo creo que sin duda es bastante, tener en cara que podemos proveer el asesor de un diálogo, un discurso, esa educación financiera, de un vehículo que yo creo que, uno, tiene algunas ventajas fiscales en España. Por empezar, dos, es un vehículo diversificado, donde tres, estamos delegando la gestión a un profesional que se dedica a analizar compañías, bonos, lo que sea, y que hace un poco esa selección de invertir en compañía A o evitar invertir en la compañía B, que creo que es muy importante, a precios cada vez más ajustados, ¿no? Yo creo que por eso, y la innovación de producto que nosotros, gestoras, traemos encima de la mesa, creo que también es muy importante, ¿no? Hace unos años, pocos, ningunos, había fondos tenía fondos, por ejemplo, de inversión temática. Hoy en día, pues, está en la orden del día, creo que ese ha sido el gran boom desde el COVID, ¿no? Inversiones en megatendencias, en temáticos, ¿no? Por decir innovación. Otro producto que también es estrella, que no para de subir, son ETFs, por ejemplo, que a pesar de que, bueno, su tributación en España, pero que sea igual que una inversión en directo, pues está teniendo un boom también bastante importante, ¿no? La gente cada vez más entiende el concepto de ETF y lo adquiere. Con lo cual, yo creo que este diálogo y lo que nosotros podemos dar al asesor es fundamental. Creo que hay que intentar educar entre todos nosotros con vehículos, con instrumentos financieros, a que ese billón de euros que está aparcado salga de ese aparcamiento. Es decir, yo cada año que pasa con una inflación a 8,7% me lo estoy comiendo, ¿no? En 8 años tendré menos de la mitad si esto se mantiene así. Y es un problema, yo diría que es el mayor problema que tenemos de cara a futuro, con lo cual creo que aquí entre todos podemos educar a que ese dinero se empiece a monetizar en otros instrumentos, ya sea en fondos de inversión, ya sea en otros vehículos, ¿no? José Luis, Gonzalo, ¿qué buscáis en la gestora más allá de productos rentables, lógicamente? Buscamos, yo creo que el asesor busca, porque es verdad que lo que ha dicho André antes, André al cliente final no lo conoce. El cliente final, nosotros somos el canal a través del cual un cliente nuestro tiene los fondos de André, o en este caso de BlackRock, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que nosotros buscamos es sentirnos cómodos con el producto que le estamos vendiendo a nuestro cliente o que le estamos asesorando a nuestro cliente. Si yo no estoy cómodo con... Por seguir con BlackRock, si yo no estoy cómodo, que no es verdad, pero con el Euro Short Duration Bond, pues yo no se lo voy a vender a mi cliente, ¿no? Entonces, yo necesito de André o de las gestoras de fondos, pues coger el teléfono y que si yo tengo una duda, pues haya alguien allí al otro lado. Y luego, por supuesto, y creo que han contribuido muchísimo en los últimos años a traducir, ¿no? Porque parece una chorrada, pero yo creo que hay cantidades ingentes de información en la red que no se lee absolutamente nadie.
porque nosotros en este país yo creo que lo que es artículos se leen poco, se leen muchos titulares, se ven Tesla ha subido no sé cuántos o el Bitcoin ha hecho no sé cuántos, ¿vale? Pero se lee poco. Entonces, yo creo que el hecho, y ya leer en inglés, pues ya es que ni lo nombro, ¿no? Entonces, el hecho del esfuerzo que están haciendo todas las gestoras y todos los actores de traducir fondos, de hacer conferencias para redes con todos los clientes, de estar cerca de nosotros, pues yo creo que ha sido un paso muy importante y yo creo que es lo que nosotros les pedimos, ¿no? Que estén cerca realmente del cliente final en ese sentido. Al final, nuestro trabajo como asesores financieros es conseguir que los clientes cumplan sus metas, ¿no? Cumplan sus sueños, y para ello necesitamos vehículos apropiados y coherentes, que para ello están las gestoras, que evidentemente son las que seleccionan aquellos activos en función de el tipo de fondo que quieren trabajar, ¿no? Por lo tanto, la alianza es estratégica. Nos necesitamos, ¿no?, los unos a los otros en este sentido, y por supuesto trabajar con ellos a nosotros nos da mucha fuerza. Trabajamos con mucha información, la verdad es que nos pasan información macro, micro, que a nosotros nos viene muy bien para trasladar a los clientes, y la alianza, como comentaba, es positiva, ¿no? De hecho, al final, un poco enlazando con la pregunta previa de los fondos de inversión que muy bien ha comentado Andrea, al final los fondos de inversión a día de hoy es una estrategia o es un producto que nos permite tener una seguridad jurídica y regulación muy positiva, la diversificación y, por supuesto, acceder a un equipo gestor de calidad. Aquí lo que tenemos que analizar como asesores es qué uso le estamos dando al fondo en sí. Es decir, el fondo puede ser bueno o menos bueno, pero el cómo estamos trabajando con los clientes, con ese fondo o esa cartera de fondos es clave. Yo siempre pongo un ejemplo que es el fondo del Magellan Fund, que muchos posiblemente conozcáis, que fue el primer fondo que empezó a gestionar Peter Lynch. Él empieza en el año 77 a gestionar este fondo. De hecho, si analizamos el eje de ordenadas y abscisas, el fondo realmente dio un 29% de rentabilidad media anual en 13 años, desde el año 77 hasta el año 90. Claro, ¿quién no hubiese querido tener ese gran fondo, esa gran gestión? Sin embargo, lo curioso es que más del 50% de los partícipes perdieron dinero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Era un gran fondo, pero quizás la gestión de las emociones les llevó a asumir pérdidas irracionales por ventas en momentos en los que no era correcto vender. Pongamos el caso del año 87, del 77 al 90, aquí pasamos por el año 87. El Dow Jones cayó en torno al 22,5%, 500 puntos. Claro, si no tienes una persona al lado del cliente, si no tienes una persona que realmente ha hecho una estrategia y le ha advertido de que en una gestión de largo plazo estas cosas pueden pasar, entra el miedo, se vende y asumimos una pérdida, se evapora, digamos, el capital, ¿no? Por lo tanto, ¿el vehículo perfecto, a mi juicio, a día de hoy es el fondo de inversión? Sí, dependiendo evidentemente del cliente, porque primero hay que analizar su situación. Ahora, el cómo gestionamos ese fondo con el cliente es fundamental, es clave. De hecho, hay un libro de Carl Richards que se llama The Behavior Gap, que habla de que normalmente la rentabilidad de la inversión, de una inversión en concreta, suele ser superior a la rentabilidad del inversor, porque el inversor no es capaz de controlar sus emociones, de euforia o de pesimismo. ¿Cuál es el papel nuestro del asesor? La gestión de esas emociones. ¿Cuál es el papel, entiendo, del gestor? La búsqueda de activos para generar la máxima rentabilidad o el binomio rentabilidad-riesgo en función del fondo en el que se invierta. Entonces, cada uno debe asumir cuál es su rol, ¿no? Andrés, ¿cuentan los asesores con todas las herramientas, con toda la información necesaria por parte de las gestoras para poder llevar a cabo su labor? Yo espero que sí, la verdad. Y así hacemos todos los días trabajando para que todos tengan acceso a la información. No solo el asesor que tiene información de BlackRock, sino el cliente final que se pone en la página web, por ejemplo, porque nosotros no podemos o no tenemos este contacto directo con un cliente individual, como decía Gonzalo, ¿no? Pero tratamos de tener la información lo mejor expuesta posible, más disponible. Creo que hay una cosa también muy importante que antes comentaba Óscar en la mesa anterior, que creo que es la clave, es la
simplicidad, la sencillez del mensaje y la narrativa, ¿no? Yo creo que hasta 2008 parecía que el mejor producto financiero era el más complejo. A día de hoy yo creo que el cliente ya no demanda y ya sabe que no es así, ¿no? Se demanda una narrativa, un discurso mucho más sencillo, y BlackRock y otras gestoras, y creo que todos, nos hemos adaptado a eso. Ya no vale decir a un cliente final como mi madre que la curva de tipos en Estados Unidos y la de... no lo va a entender. Yo no lo sé explicar tampoco. Entonces yo creo que aquí es aterrizar en conceptos un poco mejores, adaptables al público en general, que se puede entender. Con lo cual yo creo que es un mixto de narrativa. Creo que BlackRock y otras gestoras, o sea, cualquier una que nombremos, están caminando en ese sentido, en adaptar un poco su discurso, en descomplicar cosas que antes queríamos complicar o estaban complicadas por sí mismas. Y creo que eso es una parte importante cuando hablamos con cliente final a través de páginas web o redes sociales, incluso con algunas cosas que tenemos, ¿no? Y luego la información, yo creo que ahí sí que estamos trabajando bien con asesores. Cada vez más desde BlackRock damos no solo información de producto, de mercados, de clases de activos, pero cada vez más también ayudamos a asesores financieros o a redes bancarias con tecnología. BlackRock también vende o exporta, digamos, es una línea de negocio nuestra, vender tecnología que nosotros utilizamos interna, pero tecnología que se pueda adaptar al mercado o a la comunicación entre asesor y cliente final. Con lo cual aquí también estamos dando un paso más allá, que creo que es importante, ¿no? No solo producto, pero también tecnología, un poco conectado con la primera mesa que tuvimos aquí, ¿no? Yo creo también... Aquí yo veo que hay gente con mucha experiencia. Seguro que cuando vosotros vendíais fondos de inversión al principio, apenas había información, es que no existían ni los kits. Y yo recuerdo hace 15 años, muchos fondos no tenían ficha. No tenías acceso al comentario del gestor. Por supuesto, no estaba en español. Y hoy, en cambio, por supuesto, también el COVID ha acelerado, ¿no? toda esa transformación o esa disrupción. Hoy, en cambio, el que no ofrezca, la gestora que no ofrezca transparencia o que yo, como lo que decía antes, ¿no? Si no te sientes cómodo seleccionando un fondo, ¿cómo te vas a sentir cómodo cuando lo tienen tus clientes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha habido un cambio radical de no hay transparencia a full transparencia, ¿vale? Con webinars, que bueno, en mi opinión, el webinar se ha prostituido un poco desde el COVID, ¿no? Porque a todo el mundo le dio por hacer webinars y al principio, pues sí, yo creo que eran muy interesantes, pero luego ya, pues también hay que desechar, ¿no? Porque es que te llegan webinars por todos lados y no todos tienen valor. Pero en ese sentido también es un trabajo del asesor, ¿no? Digamos que al cliente pues decirle, oye, conéctate a este webinar que va a estar fenomenal y no a este otro que lo han metido un poco aquí, yo creo que de relleno, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues las gestoras están ayudándonos mucho y digamos que estamos también subiendo esa montaña juntos para poder transmitir la confianza a nuestros clientes. Estaba André, aparte de esa información, la tecnología que puede ofrecer y también ese canal de comunicación que antes Gonzalo apuntaba, el que hubiera alguien al otro lado del teléfono. ¿Qué vía es la más cómoda? ¿El correo es a eventos como este, por ejemplo? No, o sea, yo, por ejemplo, en mi trabajo del día a día, que es entre otras cosas seleccionar fondos, pues para mí que este fondo, pues imaginaos, el mercado ha caído un 5 y este fondo pues ha caído sin gran explicación, digamos, ha caído un 10%, ¿no? Pues a lo mejor pues el hecho de yo llamar a André, oye, ¿qué ha pasado con el fondo? Cuéntame, porque oye, yo me quiero adelantar y ser transparente con mis clientes y eso para mí es lo más importante, la inmediatez. Yo creo que hoy en día los fondos, por desgracia, bueno, no porque hay mucha competencia, ¿no? Pero los fondos se están comoditizando cada vez más. Pues sí, es verdad que hay muchas gestoras que están avanzando en el tema de los temáticos, con estrategias pasivas, diferenciales, pero es verdad que fondos de rentabilidad europea, levantas una piedra o le pegas una patada a una piedra y salen 300, ¿no? Entonces yo creo que aquí la clave de la diferenciación es el servicio. O sea, gestora que no te da el servicio, pues gestora que no le vas a comprar, ¿no? Porque ante cualquier imprevisto o cualquier susto, ¿a quién acudo, no? Yo creo que también es muy importante el hecho de que las gestoras
que son cada vez más, y eso es muy positivo, tenga presencia en España, ¿no? Porque a lo mejor hay una gestora que tiene un producto buenísimo, pero que tiene un comercial en Francia que cubre todo Benelux, Francia, Alemania, no sé cuántos, que cuando va mal no te va a coger el teléfono nunca. Y en cambio, yo tengo por ejemplo, BlackRock, entonces yo llamo a André y él me da el servicio perfectamente que no me va a dar esa persona. ¿De acuerdo? Con lo cual, eso yo creo que es lo más importante. Yo no sé español. Pero sí. Pero... Bueno, me refería a la cultura ibérica. Sí. Bueno, los canales que se están usando, evidentemente, es correo, es llamada, es reunión presencial, es evidentemente reunión telemática. Yo creo que ha comentado algo importante, André, y es que ya no solo recibimos información sobre PER, PIB, PMI, el alfa, la beta, sino que nos están aportando incluso mucho más valor. Ya nos están hablando de esas estrategias que nosotros llevamos implantando desde hace mucho tiempo, con el dollar cost averaging, como la importancia de la diversificación, como el largo plazo, como las estrategias. Entonces yo creo que eso es fundamental. De hecho, cada vez está habiendo una demanda de asesoramiento mayor. Es cierto que hay 1 billón de euros, por supuesto, en cuentas corrientes. De hecho, hace poco leía un artículo que decía hoy en día ser conservador es ser perdedor. Es decir, es la única inversión que te garantiza hoy perder poder adquisitivo. Porque otras inversiones pueden moverse en el corto plazo, ¿no? Pero la única que te lo garantiza es dejar el dinero en la cuenta. Ser conservador es ser perdedor. Entonces, claro, esa demanda de asesoramiento hace que cada vez, pongo nuestro caso, vayamos a más. Es decir, nosotros desde el año 2019 hasta el 2021 el crecimiento de la red ha sido de un 50%. Éramos 1.000 asesores, ahora somos ya más de 1.500. Si no tenemos herramientas que nos ayuden a tener acceso a esas 1.500 personas, es muy complicado. Y las gestoras nos están ayudando hoy mucho en este sentido. El crecimiento tiene que ir por todas las partes y en ese sentido les estamos agradecidos, por supuesto. Y no quiero entrar en lo que valoran de las gestoras, pero hay una parte y una componente importante que nosotros también tenemos que ser verdaderos, honestos y humildes cuando hablamos con asesores o redes en conjunto. O sea, BlackRock al final tiene más de 550 productos registrados en España, entre ETFs, fondos, lo que sea. Yo no llego a Gonzalo o José Luis diciendo, mira, elige, tengo de todo. Yo creo que hay una componente de humildad de las gestoras que tenemos que definir que ni todo es bueno que sale de BlackRock. Hay momentos mejores y peores y hay productos mejores y peores. Y creo que cabe a nosotros, sales o ventas o relationship managers, como queramos llamar, de separar un poco lo que es oro de lo que no es oro, ¿no? Y con alguna humildad tener en consideración, mira, Gonzalo, mira esto, no lo mires esto. Somos muy buenos en cosas, buenos en otras, mediocres y malísimos en otras. Yo tengo que saber un poco por dónde van los tiros y creo que eso valora muchísimo el asesor. Y el punto número 2, que creo que es importante, y esto pasa con pocas gestoras, pero pasa con las gestoras que también tienen no solo gestión activa, fondos, pero también gestión indexada como ETFs, ¿no? BlackRock al final tiene 40% de cuota de mercado en el mundo de ETFs. Y una cosa que aprecian los asesores es preguntar, André, ¿cómo están los flujos de cliente institucional? ¿Qué se está haciendo? ¿Está comprando Europa? ¿Está vendiendo Europa? Porque el comportamiento del ETF, que está muy conectado con cliente institucional, suele ser un comportamiento adelantado al mercado, con lo cual es una buena información, yo creo, para detallar también a su cliente particular. Pero bueno, son dos cosas que, perdón por meterme, pero creo que cabe a nosotros también ser humildes en el sentido de separar un poco lo que es bueno y lo que no es. André, pues nos facilita muchísimo el trabajo. Yo que soy, lo he dicho antes, el lector de fondos, claro, para mí me pongo a buscar un fondo de renta fija europea de crédito, ¿no? De crédito investment grade. Pues a lo mejor, claro, en BlackRock tienen 10 fondos que hacen eso, ¿no? Y hay un montón de fondos. O cuando me viene a ver André, pues me dice, ¿qué te cuento, no? Entonces yo le digo, oye, pues cuéntame lo que consideres que está bien, ¿no? Porque al final me facilitas el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ese servicio, como decía antes, hace que esa posible comoditización del producto pues pase totalmente desapercibida con un gran servicio.
Y en un momento como el actual, con una inflación desbocada, que parecía que tuvimos en abril un pequeño respiro, pero ahora de nuevo vuelve a repuntar, con una guerra en Europa que no hay manera de pararla, con unos bancos centrales que van a seguir siendo agresivos con la subida de tipo, ¿cómo es el proceso de selección de fondo en un escenario como este? ¿Cómo seleccionáis los activos en este escenario? Pero en este sentido, variamos muy poco la estructura y el asset allocation que usamos con nuestros clientes. Y cuando hablo de que lo variamos poco, me explico. Yo creo que estamos en una época en la que tenemos que volver a los básicos. Esto le llamamos back to basics, ¿no? Creemos que estamos en la edad de oro del asesoramiento, pero eso tampoco nos tiene que llevar a intentar predecir en qué momento o dónde estamos. Es decir, hay una frase muy peligrosa para los asesores financieros, que es la de es el momento de. Es el momento de Europa, es el momento del value, es el momento del growth. Para eso están los gestores, ¿no? En la selección, que son los que realmente van a aportar valor. Nosotros al final tiene que ser el momento de la diversificación, de la estrategia, del método, de la pregunta, la escucha, el entendimiento y de la acción. Es decir, crear un buen asset allocation que permita a los clientes cumplir esos objetivos. Entonces, el momento actual es el momento de la diversificación. Por supuesto que analizando al detalle que venimos de una caída del Nasdaq de en torno al 30% con esta última pequeña recuperación, el S&P 500 cayendo un 20%. Claro que eso lo comentamos con el cliente, claro que lo analizamos, pero no tiene que cambiar ni un ápice de la estructura de nuestros clientes. Hay quien ahorra para sus hijos y sus hijos a lo mejor tienen 3 años y van a la universidad con 18. Faltan 15 años. Pues evidentemente para nosotros ahora son momentos de oportunidad, son momentos de entrada progresiva, poco a poco. Por lo tanto, no nos tiene que desviar el cortoplacismo, no nos tiene que desviar la infoxicación, ¿no? Ese exceso de información que tenemos en el día a día. Ayer leía una entrevista a Charlie Munger que le decían si era positivo, ¿no? Y él decía, hombre, dice, yo tengo una visión de futuro muy, muy positiva. Dice, y fijaros, lo dijo él, de que estoy a punto de morirme. Dice, y vosotros os asustáis con el tema de la inflación. Después entré a ver qué edad tenía, tiene 98 años. O sea, qué sabiduría que un hombre, qué mensaje nos está mandando este hombre, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo realmente importante. Es decir, no cambiar estrategias por nuestra parte, ojo, rol del asesor no es rol del gestor, y ser muy conscientes de las necesidades que tiene el cliente en cada momento. Y no, porque muchas veces hablamos de es momento de tranquilizar. Muchas veces cometemos el error, permitidme la expresión, de decir voy a tranquilizar al cliente. No. Voy a hacer que el cliente actúe. Voy a explicarle al detalle en qué situación nos encontramos. Vamos a analizar todo lo que hemos vivido previamente en este camino que estamos recorriendo juntos y como estos momentos sabíamos que iban a llegar, hay que aprovecharlos. Esa es la estrategia que tenemos que seguir con inflación, con tipos de interés o con conflictos como por desgracia el conflicto bélico que estamos viviendo. Pablo. Nosotros podemos hablar de 2 puntos de vista, ¿no? Por una parte, desde el punto de vista de los riesgos, es imposible anticiparte 100% a un riesgo. Los riesgos, bueno, y si son cisnes negros, pues ya ni te cuento, ¿no? Como el tema del COVID, pero en el caso de este concreto que nos venía, pues chicos, se lleva fraguando desde antes de que terminase el año, tanto la inflación como la guerra. Entonces, lo que hay que hacer es dar una valoración de ese riesgo, ver cómo te puede afectar en caso de que suceda y dar una probabilidad. En el caso de que pienses que el riesgo no va a existir, aún así tienes que pensar que podría existir, ¿no? Tienes que darle una cierta probabilidad. Entonces, en ese sentido, pues enfocar tus carteras ni en lo uno ni en lo otro, pues, como ha dicho José Luis, de forma diversificada, pero anticipando y tratando de mitigar los riesgos que tú más ponderación das. Desde el punto de vista de los fondos, pues yo creo que en nuestro caso el proceso de selección no ha cambiado en absoluto. O sea, creemos que la forma de seleccionar los fondos, en nuestro caso, pues es un proceso muy sólido, con una conjunción de análisis cuantitativo
que para nosotros es importante, pero no lo más importante, y de análisis cualitativo. En este sentido, calidad de los gestores, desde cuándo gestionan, transparencia, que el comentario me diga qué es lo que ha ocurrido, no que en su cartera, no que el BCE va a hacer esto o que va a hacer lo otro, que eso ya nos lo sabemos todos. Yo he ido pues, muchas veces a Londres con BlackRock, por ejemplo, con muchas otras gestoras, a conocer las tripas por dentro de la gestora. Entonces, al final, es un proceso muy largo. Nosotros no quitamos un fondo de la lista, salvo que vaya en contra de su guión, ¿vale? Por ejemplo, hay un fondo que tenemos que es el Continental European Flexible, ¿no? Bueno, pues este es un fondo que es blend, pero con un sesgo más quality. Bueno, pues a nosotros el fondo nos sigue gustando, porque su proceso es buenísimo. Lo que me resultaría raro es que este año lo hiciera fenomenal y que se pusiera a invertir en value como loco, ¿vale? Entonces sí que lo quitaría, aunque estuviera yendo bien, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nuestro proceso de inversión no ha cambiado un ápice, ¿de acuerdo? Lo que sí que uno pues, se lleva sorpresas, incluso a finales de 2020, ¿no? Pues no podemos caer en el error, porque el cliente muchas veces quiere solo lo que más pita, digamos. Y entonces, a finales de 2020 te encuentras con que las carteras son solo fondos temáticos muy ligados, porque hay fondos temáticos no tan ligados a la tecnología, pero en general muy ligados a la tecnología, la inteligencia artificial, que es lo que más había subido un 90%, no sé cuánto. Entonces, te encuentras con carteras que te llevas las manos a la cabeza y dices, es que esto no lo puede tener este señor. Este señor, aunque no sea lo que más pite, tiene que tener una cartera diversificada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí reside la anticipación, como decía José Luis, a los riesgos que se puedan producir. Esto, ¿no? Entre fenómenos macro que acabas de definir un poco, ¿no? Siempre van a haber, podemos adelantarnos o no y ver un poco cómo va. Si nos adelantamos, cambiamos nuestro asset allocation, un poco a la contestación de Gonzalo, ¿no? Reduzco aquí, incremento aquí, me protejo, doy una probabilidad, incremento un pelín ahí y ahí podemos hablar los tres sobre dónde estamos positivos o negativos en este entorno. Luego hay la componente más emocional y de reglas del juego para ser un buen inversor, ¿no? Que ha comentado José Luis hoy. Me parece que el largo plazo es la primera y ya comentamos, ¿no? Si es el momento no, es el momento de invertir, punto. O sea, si vemos las cosas a 10, 20, 30 años de vista, muchos clientes lo ven como perpetuidad. Fundaciones, por ejemplo, no ven como a 100 años, ven a 500, o sea, ven para siempre, ¿no? Y es proteger capital. De la misma manera, y esto siempre lo comentamos en esas conferencias, que mirar, el malo de las inversiones líquidas es que podemos mirar el valor todos los días, ¿no? Si a nuestra habitación donde vivimos venga todos los días una persona abriendo, oye, su habitación vale 150.000 euros, va el día siguiente, oye, vale 149.000, oye, no sé, panicamos todos, ¿no? Aún así, la permanencia media en un piso, pues no sé, serán 20 años. Nos da igual si sube o baja, tenemos que vivir bajo un techo, ¿no? Eso es lo primero, concepto de largo plazo. Segundo, también el concepto vale, es verdad que ha caído el mercado. Si nos gustaba el Continental European Flexible, pues ahora nos debería gustar más, pues está más barato. Si no ha cambiado nada, ¿no? Por definición matemática. Entonces yo creo que hay dos cosas. Una cosa es asset allocation, donde estamos invertidos, Japón, Estados Unidos, renta fija, renta variable, alternativos. Otra cosa es discurso de cara al cliente. Y es verdad, largo plazo, aportaciones periódicas, que no hemos hablado hasta el momento. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo en Alemania, hay 5 millones de personas que todos los meses aportan periódicamente a un fondo de inversión, ya sea fondo activo o ETF. 5 millones. Se prevé que en 5 años sean 25 millones. Es una locura. O sea, están ahora mismo dando estos pasos y a partir de 10 euros lo puedes hacer. Lo puedes clicar en un clic en alguna plataforma y hacer tu plan recurrente de inversión. Y claro, si haces esto mes a mes, estás mitigando, estás comprando cada vez más barato y diluyes tu precio durante un largo espacio de tiempo. Con lo cual hay varios conceptos, pero por resumir, totalmente de acuerdo con uno y con otro, asset allocation y luego estas lecciones, yo creo, de diversificación a largo plazo. Al hilo de esto, Alejandro, comentar muy rápido que al final también nosotros tenemos que, o sea, las entidades nos tienen que proporcionar estrategias que nos permitan dormir tranquilos, tanto a nosotros como a nuestros clientes, y que a su vez se aprovechen del crecimiento de la economía mundial. Hay una estrategia que genera una serie de automatismos, y esto lo decía Richard Thaler, también premio Nobel de Economía, y era que si yo uso una estrategia que gobierne o que autogobierne mi disciplina,
voy a conseguir que en momentos de caída incluso pueda duplicar, triplicar, cuadruplicar, incluso quintuplicar la entrada en los fondos. Ese promedio, que es un promedio, digamos, 2.0, ¿no? Lo que permite reducir ese precio de compra que comentábamos y después, evidentemente, el rebote lo coges con muchísima más fuerza. Nosotros, en concreto, en este sentido, hemos tenido un crecimiento en cuanto a patrimonio de los últimos 2 años, del 2019 al 2021, de un 50% también, estamos en torno a los 9.000 millones de euros, y lo curioso, que es a lo que voy, es que la mayor captación en patrimonio gestionado fue en marzo del 2020. Es decir, cuando veíamos artículos en prensa que ponía que era la hecatombe, reembolsos masivos, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué va a pasar, esta vez es diferente. Nosotros tuvimos récord en captación neta gestionada de los últimos años. Entonces, bueno, eso al final el cliente se ve beneficiado en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que los automatismos también nos permiten aprovechar momentos como el actual. ¿Qué perfil de fondos se está demandando en estos momentos? ¿Hay conexión entre lo que creéis que deben tener en cartera los clientes y lo que ellos demandan ahora mismo? No sé si... Bueno, al final los clientes, un problema que muchas veces vemos es, he visto la lista de los fondos más rentables y quiero este. Pues quizás ese justo es el que no hay que trabajar o sobre el que tenemos que gestionar. Esto un poco, cuya cultura financiera quizás es más baja. Quien ya va viendo los mercados, ¿no? Sí que pueden soltar algún comentario de, oye, mira, China desde febrero del 2021, el MSCI China lleva una caída de un 46. ¿Es buen momento? Bueno, dentro de una diversificación hay una parte que va a estar en China. Yo creo que sí. Ahora, sin desviarnos de esos porcentajes coherentes dentro de una diversificación. Entonces, ahí nuestro papel es ser guías de los clientes. No poner 3 tipos de perfiles y decirle, mira, esta cartera es la prudente, esta cartera es la mixta y esta es la agresiva. Escoge la que quieras en función de tu grado de aversión al riesgo. No. O sea, aquí siempre hemos dicho que cuando vayas a escoger un asesor financiero, habla con 3 y quédate con el que menos hable, con el que más escuche, con el que más pregunte, porque esa es la persona que realmente va a hacerte un traje a medida. Entonces, dentro de ese proceso de selección, les guiamos, pero evidentemente comentamos cuáles son sus necesidades y su día a día. Creo que al final sí que es verdad que hay muchos artículos en revistas, webs y demás sobre economía, asset allocation, política monetaria, pero para un cliente final, y aquí hay que poner en valor nuestro asesoramiento, ¿no? El hecho de lo que decíamos antes, ¿no? De ser como el Sherpa, el guía del cliente, que también ha dicho José Luis, y que el cliente al final se va a tener que fiar de nosotros y va a tener que confiar en nosotros para que le seleccionemos o le demos una lista con los fondos que mejor consideremos. Porque además es que un cliente, un inversor normal y corriente, no tiene la capacidad de análisis que tiene una entidad. Porque hay que analizar de forma cuantitativa, y entonces no tiene un Bloomberg, no tiene un Morningstar Direct. Hay que analizar de forma cualitativa y no tiene contacto directo con las gestoras y menos todavía con los gestores que a lo mejor están en Singapur o no sé dónde, que eso nosotros sí que lo tenemos. Y luego otra cuestión es que ahora en estos momentos, y yo creo que, bueno, pues hay mucha gente hablando de, y yo creo que es positivo, ¿no? De estrategias ilíquidas o de activos reales, y eso también es diversificar, ¿no? En general son estrategias que tienen una correlación muy baja, no una descorrelación, pero tienen una correlación muy baja con los activos tradicionales. Creo que, bueno, hay un rumor que yo no sé si será cierto algún día o no, que van a bajar la inversión mínima de 100.000 euros a 10.000 euros. La CNMV estaba pensando en hacerlo, según he leído en la prensa, y eso va a ser muy positivo, porque hoy en día a 100.000 euros para poder diversificar en activos ilíquidos, joder, pues, chico, tienes que tener mucho patrimonio, ¿no? En cambio, si lo ponen el límite en 10.000 euros, pues sí que podemos hacernos una cartera diversificada y atractiva de estrategias ilíquidas.
Y luego es que se ha multiplicado, ¿no? Digamos, ya no solo el número de estrategias, sino la variedad. Antes solo teníamos los fondos de capital riesgo, que prácticamente pues, eran para la gente con muchísimo dinero. Luego ya surgieron los fondos de capital riesgo, ¿no? Pues todos conocéis, Altamar, Arcano, etcétera, etcétera. Y ahora están surgiendo pues también otras oportunidades en infraestructuras, leasing de aviones, agricultura, renovables y demás, que yo creo que si el cliente puede hacerse o podemos hacer una cartera diversificada de estrategias ilíquidas como un complemento a las estrategias líquidas, siempre teniendo en cuenta el horizonte de inversión y demás, pues yo creo que sería algo muy positivo. En cualquier caso, nosotros, que ya se ha dado aquí argumentos de sobra previamente, empujamos a muerte los fondos de inversión. El 85% del patrimonio de nuestros clientes está invertido en fondos de inversión y nosotros creemos que es el mejor vehículo para canalizar las inversiones a largo plazo. Tenemos ya poco tiempo, una última ronda. Empiezo por Andrés. Un poco hemos hablado mucho de amenazas esta mañana con el tema digital, también del escenario que vivimos ahora mismo, pero entramos en el último mes del primer semestre y me gustaría que hablarais un poco de futuro, de cómo veis la segunda mitad del año. ¿Tenemos algún motivo para ser optimistas? ¿Veis algo interesante que nos pueda cambiar la opinión? Intentando adelantar un poco y ahora mojando un poco más, ¿no? Que yo creo que también... Sí, o sea, BlackRock está optimista en ese sentido. Sí que es verdad que estamos en mitad de una guerra, lo has comentado, ¿no? Bancos centrales, se prevén subidas ahora en Europa en julio. O sea, esto va a pasar, ya lo sabemos, va a pasar. La inflación no para de subir. BlackRock ve que la inflación se está estabilizando, va a empezar bajando después y se va a estabilizar en un valor obviamente más alto que antes de COVID, pero aún así más bajo de lo que estamos viviendo hoy. Creemos que, y seguimos siendo de manera estratégica pro riesgo, es decir, nos gusta más renta variable que renta fija. Dentro de la renta variable nos gustan más mercados desarrollados como Europa, Estados Unidos, que mercados emergentes, porque tienen más fragilidades. Nos está empezando a gustar deuda, y aquí un punto más, 6 a 12 meses más táctico, ¿no? Creemos que ha surgido oportunidades en renta fija europea gubernamental, en renta fija de alta calidad, investment grade, con lo cual aquí creemos que pueden aparecer ahora oportunidades de entrada, con lo cual somos positivos, somos cautos, éramos mucho más positivos hace 4 meses, ¿vale? Bajamos un poco la ponderación que teníamos en renta variable, como os he dicho, pero sigue estando positivo a largo plazo, pero estamos más cautos. Nos gustan algunos tipos de activos como bonos ligados a inflación, por ejemplo, pero en renta variable diríamos que este entorno económico donde estamos ahora mismo, de cara a futuro, puede generar oportunidades para renta variable, principalmente en Estados Unidos y en Europa, y dentro de Estados Unidos nos gusta principalmente 2 sectores: salud por la componente más conservadora que tiene, o descafeinada si queremos un riesgo, asumir riesgo en renta variable, y tecnología creemos que es también importante, un sector que nos gusta. Ahora bien, ni todo vale, no vamos a vivir un mercado que todo sube indiscriminadamente, va a ser un mercado cada vez más dispar en términos de rentabilidad. La compañía A de la compañía B va a tener un gap de rentabilidad importante, con lo cual selección activa, un gestor activo seleccionando estas compañías, creemos que es fundamental y más importante que antes en el pasado. Bueno, coincido bastante con Andrés en este sentido. Yo creo que, y además lo comentaba antes con César, un agente nuestro que está aquí, la bolsa es el único sitio donde a veces hay rebajas y descuentos y la gente vende, no compra. O sea, nosotros cuando hay rebajas en el Corte Inglés y hay camisas al 30%, pues te compras una camisa, ¿no? Porque antes era más cara y ahora te estás comprando esa misma camisa un 30% más barato, ¿no? Pues en la bolsa es inentendible, pero eso no ocurre. Dentro de esto, también pensamos que está habiendo ya una estabilización de la inflación. No sabemos cuándo va a ser el pico o si lo hemos visto ya. Es verdad que las expectativas, la bola de cristal la tengo un poco nublada, pero las expectativas de inflación, según he visto estos últimos días en Bloomberg, han bajado sensiblemente.
nosotros creemos que va a ser más apaciguado el segundo semestre. Aquí hay dos cuestiones, ¿no? En términos de inflación, los mercados de la energía no deberían subir muchísimo más porque aparte no hay demanda. No hay demanda tan creciente para que suban más los precios de la energía. Pueden subir desde el lado de vista, desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Que haya un incremento de las tensiones entre Ucrania y Rusia o que China haga algo con Taiwán, que eso también hay que meterlo en el tablero, digamos, o los problemas con la cadena de suministro, por ejemplo. Pero si todo siguiera igual, probablemente la inflación, que al final los precios podrían hacer un efecto base y podríamos ver una estabilización. Por otra parte, también la inflación, pues causas de subida de la inflación es que durante el COVID las tasas de ahorro se llevaron a máximos en Estados Unidos. Y entonces, pues, ¿qué ha pasado? Pues que desde que nos desconfinaron, pues sobre todo en Estados Unidos, pues hemos estado gastando ese exceso de liquidez y por eso, bueno, pues también han subido los precios. Las tasas de ahorro han disminuido y eso debería contribuir a que se estabilizasen un poco los precios. En este sentido, y ya en claves de inversión, la Fed tampoco puede matar la economía, ¿vale? O sea, sí que es verdad que si la Fed ve una estabilización de los precios, pensamos que no tiene por qué ser tan agresiva a nivel subida de tipos, ¿de acuerdo? Porque no quiere matar a la economía, ¿vale? A la Fed tampoco les viene bien. Y en Europa, pues sí, algo harán, ¿vale? Porque si no, no tenemos tampoco munición para el siguiente, pero tampoco se van a pasar de frenada en ningún caso porque hay un desempleo muy fuerte en el sur de Europa, en España en concreto, y en Portugal también, y eso pues mataría una economía como la nuestra, ¿no? Y ya desde el punto de vista de inversión, nosotros en renta fija creemos que hay oportunidades, los spreads de crédito están por encima de sus niveles de los últimos 10 años, con lo cual, desde luego que estás comprando a precios muchísimo más atractivos que hace 6 meses. Hoy en día, compañías que ya no sé, trillones que cotizaban con rendimientos negativos, ya solo queda un 25% de esos rendimientos negativos y entonces pues podemos comprar compañías de calidad en Europa, crédito, ¿vale? Los bonos de esas compañías con tires mucho más atractivas, ¿no? En high yield, bueno, en high yield somos algo menos positivos. En este sentido, están más saneadas las compañías porque un porcentaje muy alto son energéticas, sobre todo a nivel global, y con la subida de los precios de la energía, pues son compañías que están más saneadas, pero pensamos que por rentabilidad riesgo el investment grade paga algo mejor, ¿de acuerdo? Y luego, pues sí que podremos ser algo más oportunistas en renta fija emergente, por ejemplo, que ha sufrido mucho. Y si hay una estabilización del dólar en este sentido, podría ayudar a los países emergentes. En renta variable, aquí, también como ha dicho Andrés, somos algo más cautos a nivel general. Sin embargo, se puede picotear, porque es verdad que hay rebajas y descuentos en el mercado que antes no teníamos. En este sentido, hay compañías, yo digo siempre fondos, ¿vale? Pero pongo algún ejemplo de compañía, compañías del tipo, yo qué sé, pues Microsoft, Alphabet, etcétera, etcétera, compañías, pues que os voy a contar, ¿no? De muchísima calidad, crecimiento de beneficios, poder de fijación de precios, nos tienen enganchados a todas las empresas con Windows, con los servidores, todo esto, que están en múltiplos muy atractivos. Se les ha metido en el mismo saco que a otras que prácticamente no ganan dinero, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una oportunidad creemos que hay una oportunidad con esas compañías de calidad seleccionando bien. Y luego, nosotros pensamos que por picotear también, con los emergentes también, a largo plazo, bueno, se ha creado ahora a niveles de valoración en China y en Asia, pues una oportunidad, pensamos. Y bueno, pues pensamos que a largo plazo va a haber un crecimiento muy grande de las clases medias en estos países. Para 2050 se supone que el 80% de los indios, por ejemplo, van a ser clase media. Yo estuve hace no mucho en la India y eso, pues no sé dónde se lo saca la OCDE, pero porque hay mucha miseria, pero bueno, en general al final son datos y toda esa gente pues va a consumir, ¿no? Va a consumir compañías que están allí, que producen allí y bueno, pues nosotros pensamos que estas son oportunidades que por valoración pues habría que aprovechar. Bueno, el ser humano
en consecuencia el ahorrador, el inversor y el asesor, deberíamos o debemos ser optimistas por naturaleza. Es decir, al final todas las personas del mundo, y ya en breve seremos 10.000 millones de personas en el mundo, nos levantamos todos los días con las ganas de hacer algo positivo, de crecer, de mejorar, de innovar, de progresar. Y eso es lo que nos ha demostrado la historia. Es decir, que ahora veamos en un contexto de corto plazo unas caídas concretas nos tiene que llevar a este dato de cuando un activo cae un 50 para volver al estado inicial sube un 100 y si cae un 20 como hemos visto ahora sube un 25. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que estoy diciendo es que no deberíamos, entre comillas, pensar en días o en semanas, en meses, incluso en años, sino muchas veces en materia de inversión en décadas. Al final, el mundo siempre va a crecer. De hecho, desde el año 25 hasta hoy, si analizamos cómo ha evolucionado el mundo, podemos coger como referencia el MSCI World, que al final se analiza las 1.644 empresas más representativas del mundo. Vemos cómo en el año 29 hubo caída en los mercados, tuvimos la Segunda Guerra Mundial, la reunión en Bretton Woods y el crecimiento con el Plan Marshall. En el año 73 crisis del petróleo, 87 lo que hemos comentado, el crack del 87, 2000 las .com, 2008 Lehman Brothers, 2020 la pandemia, pero el mundo no ha dejado de crecer. Por lo tanto, tenemos la obligación, sí o sí, de ser optimistas. El fundador de Berkshire Hathaway, ¿no?, el oráculo de Omaha, cuando le preguntan en su convención anual qué va a hacer el SP500 en los próximos meses, él dice, no tengo ni la más remota idea. Si no contesta él, ¿cómo voy a contestar yo? Es decir, ¿cómo voy a hacer una previsión hoy cortoplacista, ¿no? Entonces yo creo que al final tenemos que creer en el futuro, tenemos que ser optimistas por naturaleza y evidentemente con una buena estrategia, con un buen asesoramiento y con el acompañamiento de grandes profesionales como los que hoy estamos o están aquí, se podrán conseguir los objetivos con optimismo. Creo que tenemos tiempo para alguna cuestión, si quieren plantear desde el público antes de cerrar. Hay un par de cuestiones. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, felicidades a todos por la ponencia, ha sido muy buena. Por el lado de los asesores, veo que hemos hablado mucho de tema de formación y creo que realmente pues, los asesores o la banca, conectando antes con la otra pregunta también de qué pasa con los jóvenes, ¿no? Bajo mi punto de vista están totalmente desconectados del mundo de la banca. Ahí que cada uno reflexione, pero yo lo veo como una oportunidad, especialmente para la banca y para los asesores, y yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad en trabajar en la parte de la educación financiera, porque es la que nos ayudará claramente a entender y a tomar decisiones financieramente inteligentes, como bien nos decías. Y por ahí, pues sigamos por ese camino, que creo que tenemos una grandísima oportunidad y también quizás podremos captar algo de jóvenes. Luego, por el lado de la parte más técnica, me gustaría aquí así hacer una pregunta. Ya sé que no tenemos la bola de cristal, pero bueno, antes se ha mencionado China. China lleva ya más de un año perdiendo dinero en los fondos, ¿no? O los mercados chinos. Después de un año, quizás y 3 meses de perder dinero, ¿cómo visualizáis el futuro? No el año que viene, pero quizás los próximos 3-4 años en China. Vale, pues dando unas notas. Es verdad, BlackRock históricamente ha estado positiva en China. En emergentes, de los 3 bloques que existen, Europa del Este, América Latina, Asia, siempre ha sido los últimos 6 años el gran bloque de apuesta de BlackRock, y dentro de Asia específicamente China ha sido el motor principal, y otros países como Corea del Sur y como Taiwán, que tienen características más de países desarrollados que emergentes, y por su composición. Volviendo a China, nosotros seguimos positivos en el sentido que nuestra posición actual es neutral.
pero sí que seguimos positivos de momentos en una perspectiva más estratégica de largo plazo. ¿Y por qué? Porque un inversor español que de media tiene 43% aparcado del dinero, 15% en activos como fondos de inversión, de los cuales 0 o 1% puede estar expuesto a China, y a día de hoy China, y dentro de a lo mejor 10 años era la mayor economía mundial y ahora es la segunda, creo que si tengo una cartera, o si quiero decir que tengo una cartera diversificada sin China, es imposible. Entonces creo que tiene todo el sentido. Pase lo que pasa, a lo mejor sigue cayendo un año o dos más, pero si pienso a 10 años, a lo mejor va a crecer 8 años, ¿no? Seguidos, con lo cual, contestación corta, sí tiene sentido tener China y creemos que tiene todo el sentido tener China a largo plazo, ¿no? A la parte primera de clientes más jóvenes, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un fenómeno demográfico que nos impacta a todos. Los jóvenes es un cliente más digital, es un cliente que no quiere saber de la banca tradicional, yo creo. Quiere una banca más independiente que la tradicional. Tiene una manera de contratar un fondo, de ir a la oficina de manera distinta porque está en su bolsillo. Creo que en España hay más de 5.000 oficinas bancarias. ¿Por qué? Porque el modelo hace 30 años era vamos a la oficina y hacemos lo que queremos. A día de hoy no necesitamos hacer nada, como decía David antes, es el propio asistente él, ¿no? Porque se hace las cosas y luego aparte cobra a sí mismo, ¿no? Con lo cual yo creo que la banca tiene que girarse bastante para ese segmento. Creo que la banca tradicional le cuesta más girarse a ese segmento. Creo que son bancos más o grupos financieros más disruptivos, y aquí tenemos dos grupos, por lo menos, que tienen ese pie de hacerlo, más independencia, más digitales y con una narrativa más sencilla. No hemos comentado aquí, ya han pasado una hora, la palabra de inversión sostenible. Creo que es un récord cuando hablamos en conferencias, la palabra salir una hora después. Pero es un público cada vez más girado para inversión sostenible, piensa 4 veces antes de hacer una cosa, no es como nosotros o cuando hemos dado los primeros pasos. Entonces creo que hay una oportunidad gigante y luego tenemos la generación de baby boomers de los 60, 70 o 50, que poco a poco se está retirando un poco de su trabajo. Dentro de 20 años va a haber una transferencia de wealth, de riqueza, un poco a estas generaciones que están dando los primeros pasos. Y creo que la oportunidad a nivel mundial son trillones de euros o de dólares que están ahí y que nadie está sabiendo comunicar bien con ellos. Con lo cual, totalmente de acuerdo con la primera parte. Con ella cerramos. André, has hablado de los ETFs y te quería preguntar sobre el papel que tienen hoy en día. Creo que los jóvenes están viendo que es un producto muy atractivo y cada vez está creciendo más. eShares no para de sacar ETFs nuevos, como las demás gestoras. Entonces, bueno, quería preguntarte el futuro de los ETFs, ¿cómo lo veis desde BlackRock? Y después, los asesores, ¿cómo afrontáis esta entrada de este nuevo producto que puede ser, bueno, un reto para los asesores? Para empezar con los ETFs y sin duda, está creciendo bastante. El ETF empieza hace 20, 30, 40 años siendo una réplica de un índice y en manos de clientes más institucionalizados, fondos de pensiones, aseguradoras y endowments o fundaciones en Estados Unidos. Luego ya se abre un poco el abanico y se crea bastantes ETFs domiciliados en Europa, UCITS normales para vender, ¿no? Es una industria que ya está a torno de, o representa globalmente 10 trillones de dólares, globalmente, donde BlackRock con iShares pues tiene unos 35-40% de cuota de mercado. Y es una industria que ha crecido los últimos 20 años a tasas de 20% anualizado, con lo cual nadie o nada, ningún subsegmento de la industria financiera ha crecido tanto. Estamos viendo cada vez más apetito por eso, no solo porque clientes institucionales empiezan a comprar aún más de lo que compraban, pero como dices, si bien, público más joven demanda producto más transparente, sencillo de entender, barato. A la pregunta del futuro, y creo que sí, es un reto los ETFs para los asesores financieros, y estoy de acuerdo. Creo que en un futuro va a haber fondos buenos y fondos baratos. Fondos buenos que Gonzalo, por ejemplo, selecciona y analiza de los miles de productos que dirás y selecciona los mejores, donde merece la pena pagar 1 o 1,5% de comisión de gestión.
Luego va a haber los fondos intermedios, donde aquí terminarán no existiendo, nadie va a comprar, que son productos caros, que no son capaces de batir el benchmark. Y luego hay fondos baratos, que son ETFs, que por 7 puntos básicos me pongo encima del S&P 500. 7 puntos básicos al año, si invierto 1.000 euros, son 70 céntimos. Capitalizando inversión a largo plazo de 20 años, creo que tiene un efecto bastante importante. Con lo cual, creo que es un motor que tenemos que aprender a vivir con ellos, tenemos que hacer negocios o monetizar de la manera posible los ETFs, porque van a estar aquí, van creciendo. Con lo cual, creo que aquí cabe la industria también entender cómo hacer esto. Lo que os comentaba antes de los 5 millones de alemanes que ya están todos los meses haciendo aportaciones periódicas en fondos, la verdad no son en fondos, son en ETFs. Y ha sido una manera de monetizar un poco ese producto o envolverlo en un producto, que obviamente tendrá una comisión, la manera ya no lo sé, comercial de cada uno, pero es un paso más allá de intentar conseguir monetizar un poco y cobrar por el asesoramiento que estamos dando, ¿no? Pero sin duda es una tendencia que no va a parar, yo diría. Hace poco vi un estudio que hablaba de qué porcentaje de gestores batían al índice dentro de una competición, entre comillas, entendedme, entre la gestión pasiva y la gestión activa. Y en los momentos de rentabilidad negativa por parte del S&P 500, gestores batían, ¿no?, esa gestión pasiva. Cuando el mercado iba bien, sí que es cierto que había un porcentaje más elevado en lo que respecta a la gestión pasiva. Entonces, yo creo que el papel de la gestión activa, el papel de los gestores, tiene que estar también muy vinculado a momentos como el actual. Porque esto es lo de siempre, ¿no? Lo que decimos de que cuando todo va bien, todos somos buenos. Cuando todo va mal, ¿cómo actúo? Aparte de esto, yo creo que también tenemos que analizar un poco desde el punto de vista de los robo-advisors, ¿no? Por ligarlos un poco. Los robo-advisors pueden obtener información sobre un cliente y el papel del asesor es obtener información. Pero muchas veces la información en la comunicación no es solo lo que se dice. También muchas veces es una mirada y es lo que no se dice. Eso un robo-advisor nunca va a poder llegar. Ojo, tenemos que convivir sin ningún tipo de duda. Pero lo que tenemos también que tener muy en cuenta es, al final, el papel del asesor que me aporta. Imaginémonos que yo tengo una gestión pasiva muy barata, estamos en el año 2001 y ocurre el tema de las Torres Gemelas. Todos nos acordamos dónde estábamos, ¿no? Imaginémonos que de repente el mercado cierra 5 días. Imaginémonos que las valoraciones caen un 47%. O no nos lo imaginemos. Abrimos el ordenador y vemos un pop-up que pone tranquilo, no te preocupes, incluso ahora aporta más. Es decir, yo lo que creo que al final es que tiene que haber una combinación real entre un asesoramiento de calidad y, por supuesto, convivir en este nuevo escenario. Pero sobre todo analizar también qué necesito yo para cumplir ese objetivo de largo plazo. ¿Cuál es el vehículo que más se adecua a lo que yo quiero conseguir? Y sentarnos con el asesor y, evidentemente, buscar la mejor opción. Ha sido un placer contar con vosotros en este foro y en esta segunda mesa de debate. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta vuelta de los foros de la revista Inversión a Barcelona. Y ahora, bueno, vamos a tomar un aperitivo para celebrar este evento. Muchísimas gracias.